Tras la aprobación de la Guardia Nacional y del nombramiento de su titular, el general Rodríguez Bucio, ahora viene una discusión que también va a ser muy polémica y son las leyes secundarias para la operación de este cuerpo y de otros que tengan o puedan utilizar el uso de la fuerza. Precisamente una de las leyes secundarias es la de regular el uso legítimo de la fuerza. El problema es ¿y cómo se mide, cómo se puede regular el uso legítimo de la fuerza? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos rápido a ver unos datos y arrancamos aquí en el foro con nuestro programa de hoy. Los senadores discutirán el paquete de iniciativas para las leyes secundarias de la Guardia Nacional, entre las que destaca una para crear el Registro Nacional de Detenidos y otra para el uso legítimo de la fuerza, esto para enfrentar la grave crisis de seguridad que afecta al país. Según los plazos establecidos, la primera ley secundaria que debe salir es la ley orgánica de la propia corporación, y el Congreso tiene un plazo de 60 días naturales para aprobar dicha norma. Los más de 40,000 policías militares y navales que conformarán la Guardia estarán facultados para intervenir comunicaciones y desarrollar actividades de espionaje en delitos como trata de personas, lavado de dinero, tráfico de drogas, extorsión, homicidio, secuestro, robo de autos, entre otros. No obstante, solo podrán responder con una fuerza letal cuando un grupo de personas o un sujeto realicen de igual forma una amenaza con medios que puedan ser letales. Posiciones. 1. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, confió en que tanto los senadores como los diputados harán su parte en la revisión de las leyes secundarias de la Guardia Nacional para que el proceso sea lo más rápido posible. 2. Los propios senadores que discutirán la ley orgánica de la Guardia Nacional admiten que está plagada de ambigüedades, por lo que se aprestan a hacerle cambios sustanciales. 3. Tras su nombramiento como comandante de la Guardia Nacional, el general Ruiz Rodríguez Bucio aceptó que no está totalmente enterado de esta corporación. 4. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso también al Senado un paquete de reformas para crear el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, la cual concentrará todos los datos relacionados con el fenómeno criminal. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de una discusión que viene ahí en el Congreso. Nuevamente se va a poner sobre la mesa leyes secundarias para la operación de la Guardia Nacional y otras corporaciones policíacas que tengan la facultad de hacer uso de la fuerza legítima. ¿Qué significa esto de la fuerza legítima? Significa, pues, digamos, las reglas, los protocolos, las características, los principios que por primera vez en el país se van, digamos, a regular y establecer parámetros o tratar de establecer parámetros para saber en qué casos es legítimo y cómo utilizar la fuerza de parte de las fuerzas policíacas. No solamente en la detención de un delincuente, sino, por ejemplo, también en el caso de disturbios o de manifestaciones. Esta, junto con otras leyes como la Ley Orgánica de la Guardia Nacional o la creación del Registro Nacional de Detenciones, son algunos de los temas que están aún, junto con la Ley Orgánica, por supuesto, los que están pendientes para que entre en funcionamiento la Guardia Nacional. Tienen hasta 60 días a partir de marzo pasado para lograr tener estos ordenamientos. Me da mucho gusto que esté con nosotros Daniel Gómez Tagle. Daniel, un placer tenerte con nosotros para poder discutir sobre este tema, un tema que realmente ha sido poco debatido en el país. La discusión me parece que se ha centrado, cuando hablamos de armas, sobre todo en si conviene o no, por ejemplo, que los ciudadanos puedan portarlas en los automóviles o si eso sería un desatino. Tuvimos también recientemente una discusión que puso sobre la mesa el senador Mancera con el tema de las pistolas falsas, de las réplicas de armas con las que estaban cometiendo delitos
Él incluso ya metió también una iniciativa en el Congreso, creo que es la única que había hasta antes del jueves pasado, en que el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, metió también la de el uso legítimo de la fuerza como parte de las leyes secundarias, pero la verdad es que es una discusión, digamos, que no ha tenido, me parece a mí, un contenido importante en el país. No, sí es. Primero, gracias por la invitación, José. Y sí, es un tema que desafortunadamente en materia política se da por sentado. Dentro de los derechos humanos, uno de los principios fundamentales es el principio de legalidad. Entonces se da por sentado que el hecho de que exista una ley que diga que es del uso de la fuerza se cumple con ese principio. Sin embargo, cuando vemos la redacción de las leyes y vamos a, inclusive más atrás de la propuesta del senador Mancera o la propuesta reciente del secretario Durazo, las leyes que ya existen sobre la materia en México a nivel estatal solamente son leyes que están ahí para cumplir con el principio de legalidad. Cuando tú ves el contenido, hablan no de la fuerza pública, sino de la fuerza física, y el objetivo final es el control del uso de las armas de fuego. Entonces lo que tenemos es un marco jurídico en el que los policías, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se encuentran con la indicación de hacer uso de la fuerza necesaria y además proporcional, pero no te dice qué es necesario y qué es proporcional. Claro, o sea, son dos conceptos no solamente ambiguos, sino casi vacíos de contenido. Están vacíos. Otros contextos hay definiciones como magnitud, intensidad, la duración, la temporalidad, la gradualidad. Todos son términos que vienen contenidos en la redacción legislativa que no se definen adecuadamente. Entonces se les está obligando a los policías a cumplir con cosas que no están definidas. ¿Cuál es el resultado? Dos. Primero, los policías cometen excesos en el uso de la fuerza porque carecen de opciones de fuerza y usan la que tienen de la manera en la que puedan en el momento del delito. O sea, sin protocolos, No. sin mayores regulaciones, sin mayor capacitación, ¿es lo que quieres decir? Marco jurídico, porque la capacitación la tienen, pero el policía en la calle, en el momento de hacer una detención, él es el que tiene que formar el criterio para saber qué es lo que va a hacer. Y eso es muy difícil. La otra opción que los policías dicen, pues prefiero enfrentarme al quirófano que a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces tenemos un exceso en acción o una total inacción. Y esos casos han pasado constantemente. Entonces ahí violentamos los derechos del policía. Y de eso tampoco se está hablando en el tema del uso de la fuerza. El uso de la fuerza debe ser legislado de manera recíproca. Es tanto la fuerza que utiliza el policía como la defensa que el policía tiene de la fuerza que él recibe de un agresor. O sea, uso de la fuerza se debe entender tanto para, digamos, el ataque como para la defensa. Efectivamente. Y estamos considerando, los policías tienen miedo de usar el arma, aunque dentro del marco jurídico los policías pueden hacer uso del arma de fuego. En tanto el objetivo del uso sea no matar, sino detener o controlar una acción, el policía puede disparar. Pero ante la incertidumbre que hay, prefieren no hacerlo. Tenemos un caso reciente que reportaba Ciro sobre unos policías en el Estado de México, que inclusive disparan al aire y no pasa nada, la gente no reacciona. Esas decisiones que el policía tiene que tomar en el momento, las toma dentro de un marco... ¿Te estás refiriendo al caso de la explosión de Tlahuelilpan? No, la explosión de Tlahuelilpan es un caso peor todavía. Ok. Porque ahí se acusaba de que no se podía hacer uso de la fuerza. Y para mí ese es el primer gran error de la legislación. Porque todos los documentos que hay sobre el uso de la fuerza te dicen que el primer paso es la presencia del uniformado. Y en términos de fuerza es el primer nivel. Quiere decir, la fuerza pública siempre se utiliza. La fuerza física es el tercer paso cuando tienes contacto con el agresor. Pero entonces cuando hablamos sobre la materia, parece que estamos mezclando la fuerza pública como una normatividad jurídica con la fuerza física, que es un procedimiento operacional. Se confunden. Y eso genera también problemas para los policías. En Tlahuelilpan se usaron los niveles 1 de la fuerza, que es la presencia. Había uniformados de varias corporaciones. En nivel 2, que son los mandos verbales, y tú puedes ver los videos, ellos dieron instrucciones, retírense de aquí. Sin embargo, el nivel 3, que es la fuerza anterior a la fuerza letal, brilla por su ausencia. Y se entiende que lo que no se usó fue la fuerza letal. No, había un paso que se saltaron por completo porque los protocolos no te dan opciones para ese paso. Los policías deciden no actuar a pesar, y eso es muy importante, que tenían una opción de fuerza para este paso. O sea, a ver, ahí el marco jurídico, ¿cómo opera? El marco jurídico sí protege la utilización del uso de la fuerza. Claro, lo que no tiene son opciones de fuerzas, porque una de las obligaciones de la materia legislativa es hacer una investigación sobre el objeto que se legisla. Entonces, tenemos que se fundamentan en los principios básicos para el uso de la fuerza de Naciones Unidas, un documento que viene de los años 90. En ese momento no existían las opciones de fuerza que existen ahora.
Entonces, usamos además copias de los documentos que inclusive son anteriores a los 90. No hay una actualización en opciones de fuerza y se sigue legislando para los años 80, en donde solamente existe el bastón, un aerosol y las armas de fuego. O sea, hay un problema además también de desconocimiento, de Sí. falta de precisión sobre, digamos, el menú o los últimos adelantos que hay en términos de armas. Déjame hablando de la ley secundaria sobre el uso legítimo de la fuerza que se va a discutir pronto en el Congreso. Es una ley importante, sobre todo por algunos de los casos importantes que hemos vivido, algunos, por supuesto, muy lamentables. Recordará el caso de Puebla, Chalchihuapan, en el que un proyectil, un cohete, dio a muchos metros de distancia, 75 metros, y provocó la muerte de un niño inocente que nada tenía que ver con la situación de disturbios que se estaban viviendo en ese momento. Ahí tienes un ejemplo y yo me pregunto, si se legisla como se anuncia la ley de uso legítimo de la fuerza, ¿se contemplarían esa clase de situaciones? No. ¿O dónde quedan? Se perpetúan esas clases de situaciones. En el caso de la muerte de José Luis Tehuatli, la ley para uso de la fuerza de Puebla, en su artículo 46, indica muy claramente que no se puede hacer uso de fuerza letal en una manifestación. Pero por fuerza letal se entiende solamente el arma de fuego. Entonces, mientras tú dispares cualquier cosa que no sea el arma de fuego, tú estás cumpliendo con ese artículo. Sin embargo, en la ley que se propone para el uso de la fuerza para la Guardia Nacional, se fundamenta en el reporte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de 2015, en su sección cuarta, que es específicamente uso de la fuerza. Entonces, en ese fundamento hay un apartado que analiza el caso Chalchihuapan y hay otro apartado que te dice que la letalidad de la fuerza no se basa en la etiqueta, sino en las capacidades del dispositivo que utilices. Entonces, cuando tú tienes una legislación que te dice usar fuerza no letal o fuerza letal sin mayor definición de lo que significa la letalidad en las capacidades y límites operacionales de los dispositivos, tienes este riesgo. Tan lo tienes que tenemos el caso de Chalchihuapan en Puebla en 2014, pero recién en octubre del 2018 la Policía Federal utilizó el mismo modelo de munición contra la caravana migrante que intentó romper el cerco en el puente Ese de es el segundo Tecunumán. caso que te iba a decir, el de Teculumán. Tecunumán, el cruce fronterizo. Ese caso tenemos a Henry Díaz, un migrante que muere, y muere por el mismo modelo de munición que José Luis Tehuatli 4 años antes. O sea, estamos hablando de digamos, las balas de goma. No, se llaman, son municiones de impacto, pero esas están diseñadas para romper puertas y ventanas. De ninguna manera esa munición corresponde a una manifestación civil, pero la legislación dice que de que no debes usar fuerza letal. Entonces todo lo demás puede ser usado. ¿Cuál es la gravedad? Imagínate cuando los disturbios que se dieron aquí en Ciudad de México, cuando la toma del presidente Peña, los granaderos de Ciudad de México usaron esa munición. Y se usa en San Luis, y se usa en Yucatán, y se usa en toda la República, porque la legislación solamente considera como letal a las armas de fuego. Cuando el fundamento que se está usando ahorita para la ley dice, fracción 18, si no me equivoco, del reporte de la Comisión Interamericana, que la letalidad no depende de la etiqueta del producto, sino de sus capacidades. Tengo en la línea también a Javier Oliva. Déjame preguntarle, Javier Oliva, usted lo conoce, especialista en asuntos de seguridad nacional. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Oye, un placer que estés con nosotros. No es muy buena el sonido, pero a ver, estamos hablando del tema del uso legítimo de la fuerza, algo que en este país ha sido casi un tabú, digamos que incluso poco discutido. Y a ratos digamos que el temor que existe respecto a la ley secundaria que debe acompañar a la Guardia Nacional es si a lo que vamos es a regular las armas o a regular la fuerza. ¿Cómo entender la diferencia? Bueno, hay que recordar, Pepe, que no es la primera vez que se legisla en esta materia. Hace ya algunos años, en el sexenio del presidente Fox, se emitió un decreto en el cual se establecían ciertos criterios para el uso proporcional de las Fuerzas Armadas en el caso de que se enfrentaran con delincuentes. Ahora, hay que observar que también el tráfico de armas, y eso es muy importante señalarlo, como desde Estados Unidos no se ha frenado ni se han establecido ningún tipo de criterio para controlar la venta de armas, entonces llegan a México armamento verdaderamente potente, propio de que se utiliza en los conflictos militares, y entonces ni las policías locales ni las policías estatales pueden hacerle frente,
a este tipo de desafío. Por lo tanto, tienen que intervenir las Fuerzas Armadas con con los recursos suficientes para poder repeler los ataques del crimen organizado. Déjame ir contigo, Daniel. 2 puntos que se pone Javier sobre la mesa. Uno, el tema, en efecto, del decreto que generó el gobierno de Fox hace ya pues casi una década, un poco más de una década, en la que también tanto las armas como los distintos instrumentos para el uso legítimo de la fuerza y no legítimo han evolucionado mucho, y por supuesto el tema de el tráfico de armas desde la frontera. No sé si es el manual de las Fuerzas Armadas, el uso común para las Fuerzas Armadas. Exacto. Es básicamente el mismo contenido de todas las legislaciones. Tiene muy buenas intenciones, pero no te da opciones de fuerza. Y eso es a lo que nos enfrentamos. Los policías, por ejemplo, en el caso del armamento, se enfrentan no a un poder de fuego más alto, sino más constante. Tenemos casos como en Jalisco, que ejecutan a policías y les disparan 3,000, 4,000 tiros solamente para demostrar que tienen 3,000, 4,000 tiros, mientras los policías tienen 20. Sí, o sea, es una demostración no de uso de la fuerza, sino demostración de fuerza. Sí. Brutal. Y esos son los conflictos que los policías se encuentran en la calle día a día. Pero la mayor crítica al uso de la fuerza se da en los abusos. Por ejemplo, hace poco en Guadalajara hubo un arresto en la calle y las redes sociales se fueron contra los policías por un uso excesivo de la fuerza. Cuando lo analizas, el uso es proporcional, gradual, corresponde completamente. Las quejas van más en el sentido de la fuerza física durante los arrestos y también la defensa que tienen los policías o los soldados ante los armamentos más fuertes. Es lo que te comentaba, que hace falta que también un marco que les dé protección a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En ese momento no lo hay. A ver, déjame, para tratar de comenzar a aterrizar esta discusión, que es un poco abstracta, pero, a ver, Javier, si hubiera habido ya esta ley de uso legítimo de la fuerza, ¿de qué manera habría cambiado o no lo que sucedió, por ejemplo, en Tlahuelipan, la lamentable explosión de la toma clandestina que vimos recientemente? Bueno, ahí es muy difícil que actuaran alrededor de 30 elementos del ejército mexicano contra cientos de pobladores que estaban de alguna u otra manera vinculándose o de alguna manera disfrutando de la extracción del combustible de manera ilegal. Entonces, aquí lo importante que hay que señalar es que el uso proporcional de la fuerza tiene que ver justamente con una capacidad también de administramiento. Y esto me parece que sí es muy importante señalarlo, porque en la medida en que nuestros elementos del ejército mexicano, de la Fuerza Aérea y de la Armada de México tienen las capacidades para poder responder a una agresión en una circunstancia verdaderamente de emergencia como la que está viviendo el país, pues entonces vamos a poder entonces como sociedad sentirnos un poco más tranquilos, porque sí, yo quiero subrayar el tema del contrabando de armas en México. Eso es muy importante, porque la clave es la falta de cooperación del gobierno estadounidense para poder controlar la violencia que vive en México, que de alguna manera se recicla en la medida en que hay ingreso de armamento potente para hacerle frente a las policías, solamente el ejército puede hacer. Entonces, el presidente de Estados Unidos se queja de esta violencia cuando no tiene ninguna posibilidad o no ha querido de alguna manera controlar, aunque la enmienda constitucional, la número 2 de este país, le permita a los ciudadanos tener armas de alto calibre. Pero a ver, déjame vincularlo eso voy contigo, Daniel, déjame vincularlo con la ley. En efecto, el trasiego de armas de la frontera es altísimo. Algunas más modernas, incluso igual o más potentes que las que usa el propio ejército mexicano. ¿Cómo debe de prever, o puede más bien prever, una ley como la que se va a discutir en el Congreso, una situación de esas? 2 apuntes rápidos respecto a lo que dijo Javier. Sí. Número 1, en Tlahuelipan sí había forma de controlar 30 soldados, 30 policías a 800 ciudadanos. Lo que no tenían era opción de fuerza. Para ese escenario específico podrían haber usado un extinguidor de OCSS. 5 de esas unidades eran suficientes para controlarlo, pero no tienen ni la opción ni la capacitación. 2, esta es una ley de uso de la fuerza. Las armas se discuten y se debaten como sinónimo de fuerza, y eso es un gran error. Okay. Porque hablamos de fuerza pública. Si quieren hablar de armas, vamos a hablar de la Ley Federal de Armas, que no se ha actualizado desde hace décadas, y su reglamento, que debería estar incluyendo a dispositivos para el uso de la fuerza. Entonces son 2 debates que, en mi opinión, no hay que mezclar. Están separados. ¿Cómo ves eso, Javier? Hay que ver, por un lado que hay, digamos, desconocimiento de
digamos, últimas generaciones de armamentos, incluso no letales, como los extinguidores que acaba de decir Daniel, y que posiblemente tampoco están preparadas nuestras fuerzas para su utilización. Sí, lo que pasa es que es muy cómodo discutir de los cubículos, este tipo de situaciones cuando no te enfrentas a situaciones verdaderamente críticas. Y entonces cuando se trata de poner orden en situaciones verdaderamente complicadas, aún en ese momento en Tlahuelipa no se sabe cuántas personas murieron en ese momento. Entonces sí creo que mezclar estos temas no solamente es útil, sino absolutamente necesario, porque si no, entonces comenzamos a tener una ley específica para cada caso y en vez de hacerle frente de una manera integral a la problemática, pues entonces nos lleva a que finalmente estemos cruzados de brazos. Aquí es fundamental entender que estamos en los estados fronterizos con México y Estados Unidos hay alrededor de 19,000 armerías aproximadamente. Entonces, si nosotros como país no hacemos un frente a tratar de evitar el ingreso de armas de alto calibre, pues difícilmente nuestras policías le van a poder hacer frente, y todos lo sabemos. Sabemos perfectamente que es una situación muy complicada, es un desafío muy importante, pero hay que hacerlo, si no vamos a seguir entonces atados de mano, porque es una ley de Estados Unidos, pues no vamos a poder hacer nada, lo cual es absolutamente ridículo. Como le decía, el jueves pasado, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, mandó al Congreso una ley para el uso legítimo de la fuerza. Dijo que esperaba que los legisladores pudieran sacarlo de manera rápida, al mismo tiempo que los propios legisladores dicen que es una ley junto con las otras leyes secundarias que completan la operación de la Guardia Nacional, que va a sufrir cambios sustantivos. Nos quedamos, Daniel Gómez Tagle, en la discusión, la que ponía sobre la mesa Javier Oliva, sobre el tema de las armas. Mira, algo que he escuchado mucho cuando explico sobre esto de la fuerza es precisamente lo que acaba de decir Javier, que es más cómodo hablar desde el cubículo, hablar desde el escritorio, que de lo que pasa en las calles. Sí, como no entendiendo, las características que tiene, digamos, un operativo o claro, las exigencias de enfrentar una situación en el terreno. Yo he tenido, mi trabajo efectivamente es de cubículo, es escritorio, pero he tenido oportunidad de convivir con policías de una veintena de países en 3 continentes y la experiencia es la misma. El mismo problema que pasa en México pasa en Chile, o pasa en Francia, o pasa en China. Si es cómodo hablar desde el escritorio, yo voy a preguntar, ¿qué sería el no hablar de opciones de fuerza? De centrar el debate de la fuerza en las armas. Es muy común, así como para como Javier. O sea, tú lo que estás diciendo es no centremos el debate en las armas, hablemos de opciones de fuerza. Claro, las armas son específicamente, ¿qué es opción de fuerza? Opciones de fuerza. El uniforme es una opción de fuerza. Las patrullas son una opción de fuerza, los códigos. La capacitación para los mandos verbales es el segundo nivel de fuerza. El bastón, el aerosol, los dispositivos de energía conducida. Y es tan grave, José, que a los dispositivos de energía conducida les dicen aparatos electrónicos. Ni son aparatos, ni son electrónicos. No hay una certidumbre jurídica y los prohíbes nada más porque sí. Entonces, tenemos en este momento en México más de 200 opciones de fuerza epiletal. La fuerza que está antes de la fuerza letal. Más de 200 opciones. Todas las leyes hablan de 2 o 3 opciones cuando mucho. ¿Cómo puedes tú otorgar gradualidad, proporcionalidad, todo esto que te piden, si ni siquiera sabes cuáles son tus opciones de fuerza? Y si seguimos hablando de las armas, no avanzamos, seguimos empantanados en lo mismo. Los policías siguen en la calle sin opciones para cumplir lo que la ley les pide. Déjame ir con Javier Oliva, creo que ahí lo tenemos otra vez, creo que la comunicación es más buena. ¿Me escuchas, Javier? Aquí estoy. Ahora se escucha perfecto. Lo que responde Daniel Gómez Tagle, especialista en asuntos de armas y uso legítimo de la fuerza, Javier, es que le parece que es equivocado centrar el debate en el tema de las armas y mucho más correcto sería hablar de opciones de fuerza. Dice, hay 200 opciones de fuerza antes que, digamos, llegar a las opciones letales, como son típicamente las armas de fuego. ¿Qué te parece a ti? Sí, me parece muy pertinente lo que señala Daniel. Sin embargo, yo quisiera acotar lo siguiente. Evidentemente, un desafío de la violencia que tiene el país, evidentemente no el gobierno en turno, puede ser López o Salinas o el presidente de la República, pero el desafío que está metiendo el contra él
A ver, Javier, creo que ahí se está moviendo el teléfono, no se está escuchando bien. ¿Ahí se oye? Ahí, bien? a ver, un poco mejor, sí. A ver. A lo que me refiero es que en términos del desafío que está cometiendo la criminalidad contra el país, obviamente se requiere una respuesta contundente y de fuerza. O sea, evidentemente tiene razón Daniel en el sentido de que hay muchas más otras opciones. Sin embargo, el nivel de violencia que está en el país requiere una respuesta contundente por parte del Estado. ¿Cómo lo ves, Daniel? Yo creo que es importante señalar que estamos hablando sobre una ley que va para la Guardia Nacional. Así es. Y la Guardia Nacional no va a ir a enfrentar al narcotráfico en un pueblo en Guanajuato. Va a estar en las calles de Ciudad de México, en las calles de Campeche, en las calles de Zacatecas, cuidando a la población. Entonces, si el soldado, el marino, el policía necesita usar un arma de fuego, que la utilice y la dispare como tenga que hacerlo. Pero ¿qué pasa con la ciudadanía? Van a estar en contacto permanente. ¿Qué pasa con un ratero en una colonia cualquiera? No tienes opciones para él. ¿Quieres hablar de las opciones de fuerza para el crimen organizado? Adelante. O sea, tú dirías que incluso ese es un problema que explica los excesos que se han atribuido en muchos de los casos a la actuación de las Fuerzas Armadas. Claro que sí. La dotación de armamento, y en cuanto a la legislación dicen, van a tener una dotación de un arma de corta y un arma larga. En mi opinión, la ley debería decir, vas a tener por lo menos 2 opciones de cada nivel de fuerza para poder hacer ese uso diferenciado que te piden. Porque no se contempla el equipamiento para la fuerza anterior a la letal. Entonces, no hay ningún debate. Si tienes que disparar tu arma, dispárala. Si tienes que hacer uso de la fuerza letal, úsala. Tú eres el que está en la calle, eso es cierto. El policía, el soldado es el que se está partiendo el lomo allá en la calle, lejos de su familia, durante meses. Sí, pero a ver, lo cierto es que también en todos lados hay una regulación a partir, digamos, de ciertos principios que tienen que considerarse. Una, proporcionalidad y racionalidad, porque si no, también los excesos en la utilización de las armas, en este caso de las armas letales, es contrario incluso a la vigencia de los derechos humanos. Desde luego, pero eso no pasa del principio de legalidad. Es un principio de los derechos humanos, pero solamente está en el papel. No se definen los conceptos, no se establecen. Simple. Yo hice una revisión de la propuesta del senador Mancera y la ley que propone también Durazo van más o menos en el mismo sentido. Están alrededor de 50 artículos. Yo extiendo hasta 98 artículos y no he terminado de revisarla. Y además, hay un reglamento para esa ley, para crear esa certidumbre. La proporcionalidad sí, pero ¿qué es? Magnitud, duración, mesurabilidad, gradualidad, niveles, todos son términos intrínsecamente mesurables. La fuerza es una magnitud intrínsecamente mesurable y no existe un principio de mesurabilidad de la fuerza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sabemos que se usó la fuerza adecuada si ni siquiera sabemos cuál es la fuerza necesaria? Una buena pregunta, Javier. ¿Cómo sabemos en cuántos casos, cuántos debates, desde los que vimos, por ejemplo, en el caso, en efecto, el puente fronterizo, el penoso acontecimiento de Teculumán, te acordarás, pero también el caso de Puebla, Chalhuelipan, Tlahuelipan? A ver, todos esos casos, Javier, ¿cómo saber si se utilizó o no adecuadamente la fuerza? En un principio, todas las fuerzas federales del orden tienen una base o una plataforma básica de uso de la fuerza. Y tiene que ser no proporcional, sino incremental. Es decir, si un sujeto o un grupo desafía a la autoridad del Estado, esta tiene que ser rebasada por la propia fuerza del Estado, si me explico. Entonces, sí creo que es muy importante que en la ley que se vaya a discutir exista una clara proporcionalidad, pero incremental a favor del Estado. Porque de otra forma... ¿A favor del Estado? ¿Perdón? ¿Una incremental a favor del Estado, dices? Por supuesto que sí. O sea, nadie puede desafiar al Estado mexicano sin consecuencias. Y eso tiene que quedar muy claro en la ley y también aplicado a las penas corporales, porque si no, de otra manera cualquier persona va a poder hacer algún tipo de desencuentro y sin tener consecuencias. Entonces, sí me parece que la crisis que está viviendo el Estado mexicano tiene que hacerle frente de una manera proporcional e incremental. O sea, ahí está poniendo un criterio, Javier, ¿cómo lo ves tú, Daniel? O sea, incremental, pero a favor del Estado. ¿Cómo ves tú? No puede ser incremental. Debe ser gradual, son cosas diferentes. El Estado no puede usar más fuerza de la necesaria, porque las leyes dicen que es un principio de necesidad, de estricta necesidad. Entonces, el Estado no puede usar más fuerza de la necesaria.
Pero en este momento las leyes no te dicen... Según las leyes. Según las leyes. Es que así no se puede. Así tú no puedes hacerle frente a los delincuentes en la medida en que ellos también te agreden de manera directa y con armamento muy potente. O sea, ¿quién quema los peritajes? ¿Quién acompaña a los soldados? ¿Quién acompaña a los marinos? La verdad es que en ese sentido, la verdad sí estamos dejando el terreno abierto a la criminalidad y en vez de defender a la sociedad, estamos defendiendo a los delincuentes. No, Daniel. no, eso es un error muy común. Estamos hablando de leyes y el Estado no puede usar más fuerza de la que sea necesaria. Y eso no lo dice México. Si el fundamento de la ley que presenta el secretario Durazo es el reporte de la Comisión Interamericana y los principios básicos para el uso de la fuerza de Naciones Unidas, no podemos usar más fuerza de la necesaria. El problema es que tampoco estamos dándole opciones aunque sigan matando soldados, policías... El problema es que no estamos dándole opciones de fuerza necesaria. Ese es el Cierto, problema. lo que te estoy diciendo. No se están dando. No. Hay más de 200 opciones de ¿Los fuerza. están matando o no los están matando? Sí los están matando. El problema es que tenemos más de 200 opciones de fuerza anterior al letal que no están consideradas. No les estamos dando opciones para que tengan esa gradualidad. Sí, O sea, a ver, el planteamiento... Los delincuentes tan buenas personas que son, ¿verdad? Pero a ver, Javier, el planteamiento sobre la mesa es, se está enfocando mal el problema, es lo que dice Daniel. ¿Tú concuerdas? Porque habría otros mecanismos que podrían contribuir a que fueran menores las bajas sin los excesos del uso de la fuerza. ¿Tú cómo lo ves? ¿Eso es viable o no? ¿Es posible? ¿A quién le preguntas? ¿A mí? Sí, a ti. No, obviamente el Estado mexicano necesita tener una respuesta de fuerza. Para eso está creando la Guardia Nacional. Justamente esa es la respuesta. Claro, todos los presidentes de Salinas de Gortari, todos han dado respuestas estructurales al tema de la seguridad y no se ha compuesto. Se creó el sistema con Salinas de Gortari, se creó la Policía Federal Preventiva con Cedillo, se creó la Secretaría de Seguridad Pública con Fox, se creó la Policía Federal con Calderón, se crea la Comisión Nacional de Seguridad Pública con Peña y ahora se crea la Guardia Nacional. Entonces, no se ha compuesto el asunto. Eso es clarísimo. Hacer uso de la fuerza sin cometer excesos. Estamos en la recta final de Opiniones Encontradas. Daniel, tú querías rebatir lo que estaba sobre la mesa. Decía Javier Oliva, los esfuerzos contra la criminalidad han fracasado y lo que tenemos enfrente es que dar una capacidad incremental en favor del Estado. Decía Javier algo muy particular. Dice que desde Salinas se ha tratado de implementar un modelo de seguridad pública. Antes de que se conectara la llamada con Javier, te comentaba, José, que tenemos un modelo que se copia desde los años 80 y Salinas empezó en el 88. Es decir, estamos usando un modelo anterior, está arcaico. Y más aún, el modelo de patrullaje que se está proponiendo se mostró fracasado en Estados Unidos en los años 60. Hay suficientes libros y documentación al respecto de este modelo. No funciona. Porque el problema del debate, del uso de la fuerza, nos centramos en las armas. Y es lo que yo te comentaba. Pero además con un agravante, porque a ver, el nivel de facultades que va a tener la Guardia Nacional es extraordinario. Sí. Posibilidades de interceptar comunicaciones, poder hacer labores de inteligencia, sí. En fin. Operaciones encubiertas. Operaciones encubiertas de distinto tipo de delitos, trata, lavado de dinero, etcétera. ¿Cómo vamos a moderar el contacto de la Guardia Nacional con el ciudadano de pie? ¿Quieren hablar de cómo vamos a lidiar con los narcotraficantes, con los que tienen armamento pesado? Perfecto, hay armas. El ejército desarrolló el FX-05, el Xicoatl, que es una obra de ingeniería magnífica para el trabajo del ejército mexicano. Es un trabajo excelente que hacen. Ahí están sus opciones para ellos. Pero ¿qué pasa con el ciudadano de pie de tierra? Con todas las atribuciones que tienen y no tenemos opciones de fuerza. Sus opciones son, llegas, usas tu arma o no usas tu arma. ¿Y qué hay en medio? Daniel, Javier, deja sobre la mesa preocupación sobre desprotección de los ciudadanos si es incremental y a favor del Estado. Me voy contigo, tu último comentario. Bueno, a mí me parece que estamos en un proceso donde hay que darle la confianza a las Fuerzas Armadas, sobre todo ahora con la nueva corporación de la Guardia Nacional. Es una salida importante del Estado mexicano, no del gobierno en turno, y que en ese sentido deben contar con los requisitos y los reglamentos adecuados. A mí me parece que el voto de confianza, cualquier encuesta que nosotros consultemos, pública o privada, nos vamos a dar cuenta que las Fuerzas Armadas están en los primeros lugares de aceptación y reconocimiento. Entonces, sí me parece que es algo que tiene que saludarse la Guardia Nacional y a partir de ahí creemos que qué buenos resultados nos van a dar en los próximos meses.
Pues muchas gracias, Javier Oliva. Un placer haberte tenido aquí, especialista en asuntos de seguridad nacional. Daniel Gómez Tagle, muchas gracias, también especialista en asuntos de seguridad. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muchas gracias, pero sobre José. todo, gracias a usted por habernos acompañado hoy en Opiniones Encontradas. Lo espero aquí.